Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda su compañero y amigo Víctor Sánchez. Pues como sabrán ustedes, compañeros, estamos a vísperas de terminar este semestre y como actividad de la materia Teorías de la Comunicación 3 nos encarga que recapitulemos, que reflexionemos y critiquemos los puntos que vimos en cada una de las unidades de la materia. Pues bien, compañeros, los felicito por haber llegado hasta este punto del semestre. Cada uno sabremos cómo vamos en nuestras calificaciones, pero les deseo mucha suerte. Pues bien, vamos a comenzar con lo siguiente. En el tópico 1 o en el tema 1 platicamos un poquito sobre las tres revoluciones industriales. Bueno, las tres revoluciones industriales que ha experimentado el sistema capitalista a partir del siglo XVIII, pretendimos analizar y reflexionar, compañeros, una perspectiva tecnológica y el impacto e influencia que las revoluciones industriales han ejercido en los ámbitos político, económico y de economía, desde su invención y proliferación de la prensa burguesa, el surgimiento de la sociedad de masas y los espectáculos masivos, hasta la actual globalización de las comunicaciones y el nacimiento de la sociedad informacional. Bien, vimos también las revoluciones industriales del capitalismo, como lo acabo de comentar. Bien, hubo una primera revolución industrial, la máquina de vapor y el surgimiento de la prensa burguesa y la sociedad democrática. En la segunda revolución industrial, la eléctrica y la aparición de los espectáculos masivos. Y en la tercera revolución industrial, los microcircuitos integrados, la globalización informacional y la retorización del poder y del capital. Bueno, es una palabra un poco complicada, compañeros, ustedes comprenderán. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre lo que es la revolución o la primera revolución industrial. Bien, pues esta comenzó en el último tercio del siglo XVIII. Se caracterizó por nuevas tecnologías como la máquina de vapor, la hiladora de varios hilos, el proceso Core de metalurgia y por la sustitución de herramientas por la de máquinas. Contó con un amplio uso de la información, aplicando el desarrollo del conocimiento ya existente. Bien, en una segunda revolución industrial, a partir de 1850, se caracterizó por el papel decisivo de la ciencia para fomentar la innovación. Ofreció un desarrollo de la electricidad, el motor de combustión interna, la química basada en la ciencia, la fundición de acero eficiente y el comienzo de tecnologías de comunicación como la difusión del telégrafo y la invención del teléfono. A través de estos rasgos comunes de estas dos revoluciones, pudimos comprender la lógica de las revoluciones tecnológicas. Bien, la revolución tecnológica. Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la información-comunicación, en circuito de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. Aquí, compañeros, se emplean las telecomunicaciones en tres etapas: automatización de las tareas, innovación tecnológica y se pretende crear tecnología reconfigurando redes y encontrando nuevas aplicaciones. La revolución tecnológica de la información se dio durante la Segunda Guerra Mundial y en un periodo subsecuente tuvieron lugar los principales avances tecnológicos en la electrónica. Existió el primer ordenador programable, el transmisor, fuente de microelectrónica, y tiene tres principales ejes: generación y procesamiento, transmisión de la información. La telecomunicación también sufrieron revoluciones producidas por la combinación de tecnologías de nodo. También se presentaron avances en transmisión de paquetes digitales. Se incorporó la red de servicios integrados de banda ancha. Se inventó el microordenador en 1975.
Apple, Microsoft, se convirtió en pionero de ordenadores y el otro en sistemas operativos. ¿Qué les parece, compañeros? Pues bastante interesante, ¿no creen? A partir de estas revoluciones que fueron la industrial, la de máquinas de vapor, la eléctrica y lo de los microcircuitos integrados, nos da a nosotros como comunicólogos las bases, o pretende dar las bases para que nosotros podamos comprender cómo se fueron dando estas revoluciones, porque a partir de estas revoluciones también fueron evolucionando los medios de comunicación como el cine, el teléfono, el telégrafo, la radio, y actualmente con los microcircuitos integrados, o la actual, considero yo, pues todo este mundo de las redes, el internet, las redes sociales y todos sus derivados. Sí, compañeros, pues pasemos al siguiente punto. Pues bien, en este segundo punto, compañeros, comparamos las distintas perspectivas teóricas que busca explicar el nuevo paradigma o los nuevos paradigmas de la sociedad informacional o la sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad de la ignorancia. Bueno, a fin de adquirir una noción general comparada y comparar el fenómeno, misma que nos permitió comprender bajo distintas críticas el impacto que está generando en los procesos políticos, económicos y empresariales. Bien, los tópicos que vimos en esta unidad, compañeros, fueron los sujetos y sistemas en la sociedad de la información, economía de la información y cultura de la información, y sociedad del conocimiento y sociedad de la ignorancia. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Bien, el concepto de sociedad informacional surge con fuerza a partir de la convergencia entre la globalización de los mercados internacionales y la aceleración de las telecomunicaciones a partir de la convergencia de los medios tradicionales con los digitales. Esta nueva sociedad de corte postindustrial se caracteriza por tener como directrices de desarrollo de desmaterialización de la economía, producto de la sustitución de los átomos por los bits en el intercambio de valores, la penetración de la microcomputación, el desarrollo de la telemática, la exposición o la explosión de las sociedades de servicio y de soportes lógicos, la intensificación de la automatización, el concepto material asistida por computadora y la reestructuración de las empresas hacia el teletrabajo. Bien, vimos también a los ciudadanos bien informados. Bueno, estos son y tienen acceso a la información, conocen los recursos de la información a su disposición, esto es, compañeros, que disponen de la habilidad para buscar y consultar información más allá de las ofertas mediáticas inmediatas. También entienden la información a su disposición, lo cual les permite oponer procesos cognitivos para comprender la información y asociarla con otros contenidos, generando conocimiento. Ahora bien, los ciudadanos informacionalmente hábiles son y aplican y suman la información que obtienen a sus conocimientos para solucionar, resolver o impulsar determinados escenarios. Participan en el intercambio de la información relacionándose con otros ciudadanos a partir de dinámicas colectivas y relegando los intereses particulares. También pueden ser impulsores de nuevos conocimientos y canales de difusión. Interesantísimo, compañeros, porque aquí vemos que, o lo que yo comprendo en este tema, compañeros, es que pues la sociedad independientemente de las distintas clases sociales que maneja la sociedad, los individuos que la conforman nos dividimos en aquellos que estamos informados, de los que están más informados y de los que no están informados. Aquí vemos que todas las herramientas comunicacionales actuales, que son las digitales, nos brindan más chance o nos abren más las puertas hacia la información, porque antes solamente la información las tenían los que estudiaban en universidades
Por ejemplo, aquí en México, la Universidad Pontificia o la Universidad Nacional, en su tiempo antes, que fueron de las mejores o que son de las mejores, pero que solamente eran para hijos de altas clases sociales. Y vemos que los nativos de nuestro pueblo y los que no podían pagar estudios, pues se quedaban en la ignorancia. Actualmente vemos que todas estas herramientas comunicacionales nos ofrecen una inmediatez en la información bárbara, más allá de los, o como dice aquí, más allá de las ofertas mediáticas tradicionales, como son los medios de comunicación tradicionales, la radio, la prensa escrita, el cine, que en su momento fueron e impactaron grandemente a la sociedad, pero ahora, pues con estas nuevas ofertas, esas ofertas mediáticas se quedan un poco desplazadas, compañeros. Bien, pues continuemos. Bueno, continuando con lo de la sociedad de la información y la sociedad de la ignorancia. En este sentido, compañeros, yo comprendo o reflexiono que con los elementos como son la educación, los contenidos de los medios de comunicación y además de distractores de atención como los contenidos de entretenimiento y de contenidos documentales de información, en los cuales la información que compartimos a la sociedad seria o sería solo para mantenerlas con algún tipo de interés. Otro tipo de sociedad del que se habla o del que hablamos en el texto de esta unidad fue que reflexionamos al respecto, considerando que se trata de las masas a las cuales se les proporcionan únicamente contenidos de entretenimiento, ya sea a través de contenidos culturales o no, porque el único objetivo sería mantener entretenida en un alto nivel de ignorancia a estas masas. La sociedad de la ignorancia es, a fin de cuentas, el estado más avanzado de una sociedad capitalista, que basa la estabilidad de la sociedad en el proceso, entendido básicamente como crecimiento económico, pero que una vez satisfechas las necesidades básicas, solo es posible mantener gracias a la existencia de unas masas ahitas, fascinadas y esencialmente ignorantes. En este sentido, considero que en la actualidad cada individuo puede escoger vivir en la sociedad de la ignorancia o no. Esto debido a que los actuales medios digitales se puede tener más libertad de escoger lo que uno quiere: conocimiento, cultura, desarrollo o simplemente entretenimiento o ignorancia. Bien, también nos preguntamos si en nuestro país vivimos en una sociedad de la ignorancia. Bueno, respondiendo a esta pregunta, considero que por lo menos la mitad del siglo pasado y media década de este nuevo siglo, en nuestro México sí vivíamos totalmente en una sociedad de la ignorancia. Nuestro país en su mayoría fue controlado por los tradicionales medios de comunicación como la prensa escrita, la radio, el cine, la televisión, que marcaban un estándar de comportamiento social y la cultura en las masas, lo que daba como resultado un total éxito en el crecimiento capitalista y el empoderamiento de los monopolios en los medios de comunicación. Entre más entretenimiento se daba a la sociedad mexicana, más control se tenía sobre ella. En la actualidad, en el caso anterior se manifiesta todavía. Esto porque debido a que en los medios digitales existe el entretenimiento basura o los contenidos chatarra, que solo hacen que las masas pierdan el tiempo y se idealicen con un estándar de vida al que ellos difícilmente podrán alcanzar, pero que tampoco es imposible. ¿Sí? Bueno, ¿qué elementos caracterizan a esta sociedad? Bueno, se caracteriza por la proliferación de riesgos cataclísmicos que únicamente podremos sortear a través de una actuación conscientemente sensata. El primero de ellos es el riesgo social. Cuando apareció el horizonte de la posibilidad de materializar una verdadera sociedad de la información, rápidamente se formuló la teoría de que dicho texto representaría una gran oportunidad para superar algunas de las formas vigentes de desigualdad social. El segundo riesgo deriva de la peligrosidad de ser ignorantes cuando se debe afrontar retos cruciales
cuyos desenlaces dependen de nuestras acciones. Y esas son justamente las situaciones en las que nos debemos encontrar. Bueno, en el tercer riesgo, la sociedad de la ignorancia surge de los interrogantes que plantea acerca del lugar en el que ella va a ocupar con el individuo, incluso acerca de la concepción misma del individuo. La afirmación de su autonomía y de su centralidad frente a lo colectivo es parte indisociable de aquella carga simbólica que en nuestro bagaje cultural posee la palabra conocimiento. Y bueno, ¿qué acciones puede tomar al respecto o podemos tomar al respecto? Muchos aspectos de nuestra vida han pasado de estar guiados por valores compartidos e incuestionables a convertirse en asuntos de cada conciencia individual, en un escenario desprovisto de aprobismos y cada vez más desvinculados de cualquier tradición. Bien, pues compañeros, es un poco perturbador, lo pienso, lo siento así, no sé cómo ustedes lo quieran contemplar. De nosotros como futuros comunicólogos depende que estas sociedades de la ignorancia pasen de ser así a una sociedad de la información. Como expuse en mi tesis, pues nuestra sociedad como mexicanos se vio víctima de los poderes fácticos o los poderes políticos, como lo queramos visualizar, que controlaron una sociedad con ayuda pues de los medios tradicionales de comunicación. Esto por intereses tal vez personales, políticos, económicos, pero que al fin y al cabo muchas generaciones e incluso tal vez nosotros fuimos víctimas, tal vez con los últimos rescollos, pero sí con ciertos traumas, con ciertos estigmas que todavía a lo mejor en nuestra inconsciente podamos tener alguno de nosotros con respecto a estos ideales de la sociedad de la ignorancia. Como les comento, de nosotros depende que nuestra sociedad de la ignorancia pase a una sociedad de la información. Bien, pues continuemos con lo siguiente. Me gustaría agregar algo extra en este punto, compañeros. Bueno, en la sociedad del conocimiento todos somos críticos, pero ser crítico no es sinónimo de que nuestras ideas y convicciones tengan fundamento científico. Las bases del conocimiento científico están en los criterios de objetividad y veracidad brindadas por una estructura metodológica y una coherencia lógica. Gracias. Podemos continuar. Bueno, en la siguiente unidad, compañeros, en el tópico 3, buscamos comprender la dinámica globalizadora del sistema capitalista, aunada a la creciente capacidad circular, procesar y reenviar información por medios tecnológicos, dando su origen a la sociedad mundial como un nuevo escenario económico industrial caracterizado por la transnacionalización e influencia de los medios de comunicación. Asimismo, examinamos los nuevos desafíos, desequilibrios y perspectivas que representan la industria cultural y la reconfiguración de los ejes internacionales de información. También comprendimos que la evolución técnica de los medios electrónicos es producto de la interrelación y desarrollo de los escenarios industriales, tecnológico, político y económico. En este punto, compañeros, me gustaría compartirles el desarrollo del contenido de la unidad. Bueno, en el desarrollo del contenido vimos que con el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la telecomunicación se ha gestado un nuevo escenario en donde los paradigmas de desarrollo de la sociedad industrial, el campo y la ciudad han sido sustituidos por las redes asincrónicas y los flujos de información digital, los cuales han dado lugar a la emergencia de una sociedad mundial como sistema global. Los medios tradicionales como la prensa, la radio y la televisión, las redes telefónicas, los libros o las películas se han digitalizado para converger tecnológicamente con los nuevos media, internet, satélites, fibra óptica y demás.
a partir de una serie de redes troncales de información. Este nuevo contexto histórico-tecnológico ha sustituido los antiguos paradigmas del proceso y el reloj por los procesos de mercado y comunicación. En el primer caso de mercado se ha manifestado a través de la transnacionalización de los sectores productivos, fundamentalmente en el servicio, a partir de la dinámica impuesta por las empresas y el capital internacional, la cual ha privilegiado el surgimiento de monopolios privados. La penetración libre de mercado también ha incidido en la estructura de la comunicación internacional. En la actualidad, el proceso de circulación de información se articula a partir de una pequeña minoría de empresas de telecomunicaciones, y esta concentración de flujos mundiales de información ha traído consigo, como señaló Ignacio Ramonet, un entorno neofeudal de las comunicaciones. En un segundo momento, esta automatización de flujos internacionales de información ha impactado en gran medida en la producción, circulación y consumo de la información, a la cual se vislumbra como recurso estratégico de la nueva era. En este punto comienzan a manifestarse una serie de medidas regulativas impuestas por empresas y gobiernos neoliberales que buscan convertir la información en un bien controlable y privado, sustituyendo la noción de la sociedad de la información por una sociedad basada en el mercado de la información. ¿Qué les parece, compañeros? Pues está un poco preocupante, ¿no? ¿Ustedes no lo consideran así? Vimos que aquí, compañeros, encontramos un poco de los monopolios en el cual las empresas absorben el total control de las actividades que sean. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de Televisa. Cuando recordarán ustedes que Televisión Independiente de México y Telesistema Mexicano fusionaron sus empresas en un oligopolio para formar una empresa o un imperio televisivo que fue un total éxito, pero con el paso de los tiempos y con el paso de las décadas, esta fusión de Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México, que dio como fruto a Televisa o televisión vía satélite, pues ahora esta empresa, al enfrentarse a los nuevos retos comunicacionales de la era digital, pues en sus ratings, en sus utilidades como empresa, pues vimos o se nota un constante decrecimiento de esas acciones de la empresa, y que los orilla a una nueva estrategia de oligopolio o monopolio. Esto con la empresa estadounidense Univision. Esto se sabe a secreto a voces. Ustedes lo podrán comprobar en los medios tradicionales. Este rumor no tuvo mucho auge, mucho bulla por tratarse de intereses políticos o empresariales muy pesados. Y solamente, bueno, en este caso yo sigo los youtubers de izquierda, pro AMLO, sin afán de ninguna posición política, pero en este sentido, estas personas, estos nuevos comunicadores de nuestra era digital, sí sacan a relucir esta fracaso de Televisa ante la nueva era digital, que los obliga a fusionarse con un gigante de la comunicación en Estados Unidos, que es Univision. Al fusionar estas empresas, da como resultado una nueva empresa que pretende que sus contenidos se vayan a toda América Latina y que su nombre es Univisa. Sí, compañeros, pero me gustaría también mencionar que actualmente los medios o los comunicadores independientes salen de estos monopolios empresariales y buscan otros medios como
pues los medios digitales para poder tener una nueva proyección con las masas. Esto lo vemos, por ejemplo, con López Dóriga, con Loret de Mola, con Adela Micha, digamos que con los, no sé si se escucha mal, profesor, corríjame, pero con los chayoteros. Estos chayoteros ven que sus medios tradicionales ya no les dejan la tanta utilidad que ellos tenían con el presupuesto que los gobiernos neoliberales les daban a ellos, como vulgarmente conocemos como chayote, y que los orillan a buscar otras alternativas, viendo que en este gobierno de la Cuarta Transformación pues se presume mucho que el chayote o estas dádivas económicas ya no se repartirán a estos comunicadores, yo les llamaría comunicadores pervertidos e hipócritas, porque violan la ética en la cual un comunicador se debe de regir. Sí, pues esto es mi postura en esta etapa. Pues bien, lo que también reflexiono que en nuestro camino como comunicólogos nos vamos a encontrar con la realización de notas, reportajes, entrevistas y de elaboración de artículos de opinión en los cuales debemos de tener un código de ética, como les comentaba, en los cuales vamos a necesitar conocer las leyes como las que regulan la radio y la televisión, como son el reglamento de sanidad, el código de ética que se manejan o que maneja en la comunicación y también para la publicidad. Estas reglas fijarán una línea en la cual todos nuestros contenidos deberán estar normados. También estas normas o regulaciones estarán presentes en los medios tradicionales y digitales de comunicación en donde publiquemos nuestros trabajos, por lo cual será necesario conocer debidamente las regulaciones existentes en nuestro país y en países en donde vamos a ejercer nuestra amada profesión. Pues como les comentaba anteriormente, compañeros, me queda muy de ejemplo estos comunicadores que llamamos chayoteros, que todas estas códigos de ética, estos reglamentos de sanidad, las leyes de la radio y la televisión, pues se las pasan por el arco del triunfo. Seamos sinceros, compañeros. Aquí no vamos a estarnos con medias tintas. Se supone que nuestro trabajo es objetivo, veraz y contundente, pues vamos a ser objetivos, veraces y contundentes. Estos comunicadores pues no cumplen con lo que estudiaron principalmente, ¿no? Porque hasta presumo yo que violan lo que aprendieron en sus salones de clase, y que nosotros como nuevos comunicadores debemos de pugnar por la libertad de expresión, por no aceptar el control de las masas y porque esas sociedades de la ignorancia se conviertan pues en sociedades de la información. Sí, compañeros, esta unidad principalmente les confieso que me gustó mucho, me encantó por este tema de la ética, que en todas las profesiones tienen que tener tienen una ética profesional, y en este caso pues no somos la excepción, compañeros. Como periodistas y como alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos debe y nos compete un 100% de ética profesional y de conocimiento de estas reglas, códigos y reglamentos para ejercer una profesión, y con ello, compañeros, dar y sentirnos orgullosos de la casa de estudios de la que venimos, la UNAM. Bueno, compañeros, en esta siguiente actividad de aprendizaje, en la número 7, en donde realizamos un mapa conceptual y una reflexión, me gustaría compartirles lo siguiente que les confieso también me causó un cierto impacto y mis ojos se abrieron como que a otros horizontes que les voy a explicar. Bueno, aquí platicamos sobre el despotismo. Bueno, las características del despotismo es que una de ellas y las más notables es que su desarrollo apela a la manipulación de escenarios intangibles en el campo de la tecnología digital, entre los cuales destacan vender utopías falsas, imponer un nuevo imaginario de lo que debe ser Internet o de degradar implícitamente las capacidades informacionales de los usuarios.
o sea, manipular y hacer menos a la sociedad. En otro punto también se refiere que a los oligopolios privados, dueños de la técnica y de sus insumos racionales, como son los discursos utópicos, la mercadotecnia social, los canales de difusión, distribución, la imposición de ciclos de vida, de una tecnología, etc. En este caso, el despotismo de los oligopolios lo vemos o lo considero yo y lo relaciono como con Carlos Slim, dueño de Teléfonos de México y dueño de Telcel. Este señor controla o es el máximo controlador de este medio, en el cual si él quiere, pues a lo mejor retrasará los avances tecnológicos de la fibra óptica y de la comunicación vía internet. ¿No lo creen así, compañeros? O sea que es una preocupación muy muy grande. También existe en este sentido lo que se llama las islas en red. En el paraíso de las islas en red, casi nadie ve o quiere ver lo que estas empresas han creado como bodegas de contenido sin crear contenido en absoluto. Promueven una evangelización de una comunicación continua, perpetuo presente, la novedad y la inmediatez de la información, en detrimento de otros procesos cognitivos más complejos basados en la correlación, la evaluación y la historicidad a largo plazo de la información. También existe algo que se llama los usuarios wannabe, que me causó mucha curiosidad por el nombre. Bueno, el usuario wannabe no sabe nada de la historia de los distintos entornos de comunicación que articulan a Internet. Busca cambiar su condición de analfabeta digital a nativo digital. Solo es cuestión de comprar una tablet y una cuenta en Facebook, por ejemplo, para convertirse en un ciudadano de la sociedad del conocimiento. Aquí me parece como que un poquito como el toma chango tu banana, ¿no? O por así decirlo, no sé si me explique, en el que el individuo o el sujeto, en su afán de buscar un nuevo estatus social o un estatus ante el entorno, pues intenta evolucionar. En este sentido nos ponen el ejemplo de la tablet y la cuenta de Facebook, en el cual más de uno de nosotros, al tener estos dispositivos y tener esta cuenta de red social, pues nos sentimos con más poder de información, con más capacidades en las cuales transformaríamos nuestro entorno social y nuestra vida. ¿Sí o no, compañeros? Pues bueno, estos son los usuarios wannabe. Vamos a pasar con el siguiente. Cajas negras o los nuevos grilletes digitales. Esta es la adopción generalizada de principios de neutralidad tecnológica, es decir, que el usuario pueda examinar, evaluar, modificar, asociar y actualizar a sus conveniencias las partes blandas como software y duras como hardware en sus equipos informáticos. Las cajas negras o black box, software y hardware no permiten examinar, evaluar, modificar y actualizar sus componentes, con lo que promueven un alto índice de usuarios informacionalmente incompetentes, a la vez que altamente dependientes de las actualizaciones forzadas que marca el mercado. Pues esto lo dice muy claramente, compañeros. Los diferentes programadores de software y hardware, como pudieran ser, por ejemplo, Microsoft, Apple, empresas de información o computación que generan estos elementos, hardware y software, son muy celosos con sus trabajos, ya que les permiten controlar las masas, les permiten tener un control total a través del celo que tienen sobre sus programaciones, pero que los usuarios que se someten a estos aparatos, y lo vemos con nuestros teléfonos celulares, que estamos sujetos a que nuestro teléfono se actualiza de manera automática sin que nosotros lo solicitemos o lo programemos de alguna forma.
simplemente nuestro teléfono celular se va a actualizar. Esto entraría como a lo mejor en un poco en contexto con la guerra comercial con Huawei y el gobierno de los Estados Unidos, que les bloquearon las actualizaciones de su empresa Microsoft, me parece. Entonces este software, hardware en esos teléfonos pues dejó de actualizarse, y los usuarios de esos dispositivos móviles de Huawei pues se vieron tal vez afectados por esta guerra comercial, en el que se bloquearon estas cajas negras, pero que vimos que inteligentemente y estratégicamente los chinos o el gobierno chino pues ellos están un paso más adelante de estas guerras tecnológicas impuestas por Donald Trump, en el que ellos mismos desarrollaron su hardware y su software para Huawei, y entonces pues dejan de depender de esas actualizaciones. Pero también estaba en estos temas, me gusta mucho estudiando, analizando, reflexionando que ellos, el gobierno chino, a través de esas ciertas independencias en estos mercados, como son el hardware, el software, y a través de sus propias redes sociales, pues generan independencia, sí, pero también generan una cierta dependencia, o lo comentaban los analistas, una postura de dictadura al ellos controlar los medios de comunicación digitales, y ellos como pueden poner, pero también como pueden quitar y bloquear información. ¿Sale? Bueno, vamos ahora con el Panóptico 2.0, que dice más popularidad y conectividad a cambio de menor privacidad y libertad. Bueno, esto es la capacidad de poder vigilar y controlar un gran número de personas desde un único sitio y con un número mínimo de vigilantes. Dicha vigilancia puede ser impuesta de manera forzosa, el caso de las prisiones, o de manera subrepticia, sin informar claramente su existencia. En este contexto también pudiera definirse como caballo de Troya 2.0. La lógica se basa en intercambiar privacidad y libertad por cuotas simbólicas de popularidad y conectividad en las islas de red. Pues esto sí tiene mucha razón, honestamente, seamos sinceros. En la red de Google se alimenta de nuestras aportaciones, lo que queramos subir. Por ejemplo, Wikipedia se alimenta de las informaciones que cada uno de nosotros quiere compartir. O en las redes sociales se alimentan de nuestra información, que nos pide que cuántos años tenemos, somos casados, somos solteros, somos en busca de un amor, o de nuestras fotografías que nosotros subimos. Toda esa información es a cambio de una popularidad, lo voy a llamar así, virtual, porque solamente dura muy poco y solamente se da dándonos conectividad con otras personas a través de estas islas de red. O sea que en ese sentido yo lo considero como que superficial y muy vulgar. En mi reflexión, compañeros, considero que estos conceptos, tal como los marca el autor del texto, los estamos viviendo actualmente. Para nuestro futuro como futuros comunicólogos, se convierte en herramientas en las cuales podemos trabajar, ya que en una caja negra bien nos serviría para restaurar información que nosotros consideremos privadas o muy confidenciales. Con respecto al panóptico, esta herramienta nos funciona bien para que en los casos en los que estemos transmitiendo en vivo algunos acontecimientos, la nota pueda llegar con más inmediatez a las masas, que por lo general en esta época gran parte de la población cuenta con dispositivos móviles con acceso a internet, el cual nos ayuda en el trabajo periodístico. Con respecto al wannabe, reflexionando más analíticamente, no nos ayuda mucho como herramienta en el trabajo periodístico, pero sí como foco de crítica hacia este elemento. De las islas red sí nos podemos nutrir de la información que se almacena en ella, como también nuestros mismos trabajos pueden nutrir este elemento, o se pueden nutrir de este elemento.
Estas herramientas tecnológicas se pueden usar para beneficio del trabajo periodístico y para el desarrollo de las sociedades, pero llevado y manejado con una gran responsabilidad y cuidado, ya que puede convertirse, yo lo puse así, el profesor me lo replicó, pero yo lo puse como una espada de dos filos, porque si bien nosotros somos adultos y sabemos qué es lo bueno y lo malo, que nos puede afectar y que no, pero en este sentido las redes sociales son muy útiles cuando las sabemos utilizar inteligentemente, pero cuando no, se convierten o se pueden convertir en nuestra condenación también. No sé cómo lo consideran ustedes, pero yo lo considero que si no se maneja adecuadamente es un arma de doble filo. Bueno, en el siguiente contexto que les quiero platicar es que nos preguntaba en el foro el profesor, que me pareció algo muy interesante. Él se decía que qué repercusiones en el mundo ha tenido la información generada a partir de las agencias informativas y qué opinión tenemos sobre los motivos de la guerra. Bueno, las repercusiones que han tenido la información generada a partir de las agencias informativas. En este sentido, compañeros, vemos que, o yo considero que las agencias informativas son como un mercenario que busca la mejor nota, la mejor noticia, la mejor información para vendérsela al mejor postor. Esto, aunado con el código de ética que manejábamos, considero que las agencias informativas pueden jugar ese papel de mercenarios y vender la información para generar o para ayudar a algo en un bien común. En este sentido expuse que las repercusiones generadas por agencias de información en las últimas 5 décadas ha generado un detonante en el cual se puede manipular la conciencia de las masas con ayuda de los medios de comunicación tradicionales. La manipulación y el juego psicológico que se proyecta a las masas con la implementación de campañas informativas y publicitarias con fines propagandísticos negros solo provocan una sociedad carente de información. El que tenga un impacto mental que los persuade a creer y comprar la información de la que se hable. Por ejemplo, una campaña con información propagandística tiene, o como tenemos, por ejemplo, la invasión en Irak, en donde fue tal la campaña de desprestigio hacia Saddam Hussein, del cual según tenía armas nucleares que nunca las encontraron. Pero y en esos tiempos, estos medios, al ser los únicos, pues estas agencias de información jugaron un papel muy importante en el detonamiento de una guerra. Lo vimos, o yo lo considero ahora con el ejemplo actual de Venezuela, en que estas mismas estrategias que cayeron en esto con un líder opresor y al final una de las cosas que ellos o que las agencias de información vendieron a los Estados Unidos, a sus medios, es que se inventó la nota que ya Venezuela pues tenía armas de destrucción masiva, armas nucleares, y lo cual pues nunca han encontrado. Este cuento o estas estrategias de invasión implementadas por este gobierno de Estados Unidos actualmente considero que ya no son suficientes. ¿Por qué? Porque los actuales medios de comunicación, las benditas redes sociales, como les comentaba, tienen una mayor inmediatez hacia los públicos, hacia las masas, hacia las sociedades de la información y la ignorancia, porque tal vez no todos, pero sí muchas personas actualmente tenemos un dispositivo inteligente, un smartphone, en el cual pues nos suscribimos a un canal de noticias, nos suscribimos al youtuber, a la persona que transmite en vivo desde tal lugar, y esta información pasa sin filtros a las personas, en el cual en una agencia de información pues tiene que pasar por un cierto filtro, ciertas características para que pueda darse a la luz estas notas, y el cual pues considero que en esta nueva era digital
pues es al contrario, ¿verdad? Es más inmediato y mejor todavía. En un siguiente contexto, compañeros, en el tópico 5, en donde vimos lo virtual, la inteligencia colectiva y la virtualización del tiempo. El concepto de lo virtual, inherente al nuevo contexto comunicativo, se aborda en la presente unidad bajo distintas perspectivas: filosófica, semiótica y de comunicación, a fin de contar con una visión suficientemente amplia del concepto, misma que permita analizar sus distintos usos, posibilidades y lecturas en los campos de las sociedades virtuales, de la democracia virtual, las empresas virtuales y las universidades virtuales. Bueno, en este sentido vimos qué es la virtualización y qué es lo virtual. Bueno, lo virtual, esta palabra proviene del latín virtualis, que se deriva de virtus, fuerza, potencia. Lo virtual es aquello que existe en potencia y no en acto. Lo virtual tiende a actualizarse, aunque no se concentriza en un modo efectivo o formal. Lo virtual constituye la entidad. Y bueno, esta actualización es creación, invención de una forma a partir de una configuración dinámica de fuerzas y finalidades. Siempre aparece como la solución a un problema, solución que no se contenía en un enunciado. Descalifica ciertas competencias y pone en marcha otros motores, activa conflictos, desbloquea situaciones e instaura una nueva dinámica de colaboración. Y bien, ¿qué es la virtualización? Bueno, puede definirse como un movimiento inmenso a la actualidad. Consiste en el paso de lo actual a lo virtual, en una elevación a la potencia de la entidad. La virtualización es uno de los principales vectores de la creación de la realidad. Y bueno, también tiene modalidades o características. Una de sus principales modalidades es la separación del aquí y el ahora. Otra, una comunicación virtual puede organizarse sobre una base de afinidades a través de sistemas telemáticos de comunicación. Y la virtualización reinventa una cultura nómada, creando un entorno de interacción social donde las relaciones se configuran o reconfiguran con un mínimo de inercia. También sincronizan, reemplazan la unidad del lugar, la interconexión sustituye la unidad de tiempo. Esto con un efecto Moebius, que se trata de otra característica asociada a la virtualización. Es el paso del interior al exterior y del exterior al interior. Se desarrolla en diversos ámbitos: en las relaciones entre público, privado y común, subjetivo, objetivo, mapa y territorio, autor y lector. Bueno, con respecto a la virtualización y a manera burda de interpretación, para entenderla mejor, como la siguiente forma, es como una herramienta en la cual nosotros como comunicólogos podemos emplear para estar presente y difundir acontecimientos desde un lugar muy remoto hacia otro lugar en donde se encuentre a una distancia pues considerable nuestra información. Este proceso telemático o virtual es como con los reconocidos enviados especiales o corresponsales, que de una forma virtual transmiten sus conocimientos o noticias a un público que se encuentra muchas veces al lado contrario del mundo o al otro lado del mundo. Así nosotros, los nuevos comunicólogos, que ya contamos con nuevas herramientas de comunicación digitales como son internet, nos facilitan la transmisión de estos contenidos. También pues lo vemos con nuestros estudios, ¿no? Estudiamos en línea, lo cual nos hace estar presentes en una casa de estudios a través o en forma distinta, en nosotros pues en forma pues virtual. También esta virtualización se da con los trabajos o las fuentes de trabajo actual. Lo conocemos como freelance, o los que trabajan de vez en cuando, o los que trabajan desde su casa, los office home. No compañeros, bueno, estas herramientas son muy valiosas porque nos expande oportunidades de desarrollo profesional, la cual nos hace que nuestra sociedad
y me quedó muy impactado, créanme. Pase de una sociedad de la ignorancia a una sociedad de la información. Bueno, en nuestra actividad 11, compañeros, en la que realizamos otro podcast que está muy largo, pero que en este sentido analizamos los conceptos más importantes de la lectura de Virilio Paul, El cibermundo, la política de lo peor, en donde concluimos que el aprovechamiento y utilidad de las tecnologías de la información, con esto podemos conseguir diseñar estrategias de comunicación con contenidos objetivos y de calidad. Con esto conseguiremos también más éxito en nuestros mensajes y actividades profesionales, lo cual para nosotros como comunicólogos, como futuros comunicólogos, es pues bastante interesante, compañeros. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, en esta última etapa del tópico 6 vimos o se discutía que qué utilidad puede tener o tiene la hermenéutica en las ciencias de la comunicación, en los contenidos y estrategias para comunicar. Pues fue bastante interesante la plática y la discusión en el foro. Mis aportaciones fueron las siguientes, se los comparto. Espero que pueda yo con ustedes congeniar. Bueno, en lo que respecta a la utilidad de la hermenéutica en las ciencias de la comunicación, en sus contenidos y estrategias, sí considero que la hermenéutica tiene utilidad. La tiene al ver que los artículos de opinión se escriben de una forma especializada y muchas veces en forma se utilizan muchos tecnicismos que solo algunos grupos pueden comprender. De igual manera, en las revistas especializadas como de autos, motos, científicas y en programas de televisión como los documentales, lleva un tipo de lenguaje hermenéutico que debe ser interpretado, pero para poder ser interpretado se debe conocer debe tener un amplio conocimiento del tema, o si no se tiene, se debe buscar el significado o la interpretación hermenéutica. En fin, la hermenéutica, la interpretación de las cosas, la interpretación de nuestras notas, la interpretación de los documentales, de los reportajes. Si bien lo decían por ahí, que las masas no interpretan las cosas, sino solamente ellos se dedican a recibir y recibir información. Nosotros en una nota normal, en una nota periodística de tipo informacional, vamos solamente a poner los datos duros científicos que nosotros consideramos, ¿sale? Pero que depende del lector, de la persona, del receptor del mensaje, darle esa interpretación hermenéutica, la interpretación correcta, la forma de explicarse las cosas. En este sentido me quedó muy clara el punto. Espero que a ustedes también les haya quedado satisfecha esta postura de la hermenéutica en las ciencias de la comunicación, o en la utilidad que tiene para ser utilizada en la forma comunicacional. En nuestra actividad 13, compañeros, realizamos también un mapa conceptual y una reflexión. Bueno, los puntos que tocamos en este mapa conceptual, en esta actividad, fueron la hermenéutica profunda. Bueno, es un marco metodológico amplio que incluye 3 fases o procedimientos principales. Estas fases se consideran tanto como etapas distintas a un método secuencial, sino como dimensiones analíticamente distintas de un proceso complejo interpretativo. Las fases del enfoque hermenéutico profundo se describen como análisis sociohistórico, análisis formal o discursivo, y interpretación y reinterpretación. Bueno, con respecto al análisis sociohistórico, las formas simbólicas subsisten al vacío, se producen, transmiten y reciben las condiciones definidas de producción, circulación y recepción. Su objetivo
es reconstruir las condiciones sociales e históricas de la producción, la circulación y la recepción de las formas simbólicas. Con respecto al análisis formal o discursivo, el análisis de los rasgos estructurales de las relaciones del discurso se refiere a ejemplos reales de comunicación cotidiana. Implican una concatenación de orientaciones o expresiones que se combinan de manera específica para formar una unidad lingüística supraoracional ordenada. Tiene distintos tipos de discurso o análisis, por ejemplo, análisis de la estructura narrativa y análisis argumentativos. Con respecto a interpretación, reinterpretación, facilita la interpretación. Estos métodos proceden del análisis, examinar, separar, deconstruir, buscan develar los patrones y recursos que constituyen una forma simbólica o discursiva y que operen en ella. La interpretación se constituye sobre este análisis. Así, los resultados del análisis sociohistórico procede de síntesis por la construcción creativa de un significado posible. El proceso de interpretación, mediado por los métodos de enfoque hermenéutico profundo, es simultáneamente un proceso de reinterpretación, o sea que van de la mano. Bueno, el marco de la hermenéutica profunda permite utilizar métodos particulares del análisis y mantener alerta de sus límites y de sus falacias concomitantes. Se trata de un patrón intelectual para un movimiento del pensamiento que investiga los rasgos de las formas simbólicas sin caer en las trampas gemelas del internalismo o el reduccionismo. Bueno, todo este contenido, ya sea escrito o audiovisual, debe de redactarse de una forma específica o siguiendo una línea editorial en la que un determinado sector de la sociedad podrá entender o interpretar. Nuestra función como comunicadores es la de exponer información como datos fundamentales reales, con la finalidad de que la sociedad pueda interpretarlas y de formarse de un juicio o un criterio que genere la opinión pública. Unos diferentes tipos en los que las masas pueden interpretar la sociedad puede interpretar la información hermenéutica es la forma sociohistórica, como lo decía, o simbólica, en las que la sociedad deberá de manera hermenéutica comprender el tipo de mensaje que se les quiere dar a entender. Esto considero apoyado en la semiótica, que apoyará con la interpretación de los signos y los símbolos que nosotros mismos expongamos. En la hermenéutica, con respecto a la información, es una herramienta que todo comunicólogo debe conocer, porque a través de ella sabrá qué tipo de mensaje transmitir a las masas, o a la sociedad, porque las masas no interpretan, a la sociedad, y la forma en la que se debe transmitir para lograr un mayor impacto persuasivo y hasta de manipulación. Esto lo considero como un poco como con la publicidad que intenta persuadir a las personas para que compren un cierto producto de mercado y se llega incluso hasta la manipulación. Lo vemos ver como con ejemplos con los famosos discursos del dictador de Hitler, que utilizaba la persuasión y hasta la manipulación oral, verbal. Ahí sí a las masas para controlarlas, para que su mensaje no contenía nada hermenéutico, sino que tenía un contenido netamente manipulador para sometimiento y control. En este sentido, en la hermenéutica, en la hermenéutica profunda, se pretende que el mensaje que nosotros expongamos o digamos en nuestros contenidos sea un mensaje que la sociedad pueda analizar y comprender y reflexionar. Esto para que, como lo comentábamos en un principio, para que se pase a una sociedad netamente informada y comunicada de las cosas, para que los vicios, las filias y los miedos se vayan y a través de la luz del conocimiento de la hermenéutica
pues se pueda analizar y reflexionar acerca de los contenidos que nosotros como comunicólogos expresemos a la sociedad. Pues bueno, compañeros, espero haberme dado a entender. Como vieron, este podcast dura pues 1 hora. Nunca me había aventado a hablar solo 1 hora. Esta es la primera vez que lo hago. Si me equivoqué, si me faltaron cosas, por favor, retroaliménteme, profesor. Se lo pido con mucho entusiasmo. Y fue un honor estar compartiendo estas actividades con ustedes, compañeros. Usted, profesor, gracias por su tiempo, por su dedicación, y a seguir porque este camino como comunicólogos apenas estamos a la mitad. Vamos para adelante, vamos a echarle ganas, pero sí que estos conocimientos que nos llevamos no los dejemos en abandono, en saco roto, como se dice tradicionalmente, sino que los aprovechemos para nuestro ejercicio profesional. Pues muchas gracias, yo soy Víctor Sánchez. Este fue un trabajo para la materia Teorías de la Comunicación 3, actividad 14. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, éxito para todos.